Acuérdense que dijimos que en este capítulo íbamos a ver dos distribuciones de variables discretas y una de continuo. Algo les fui adelantando. Ya vimos la binomial, que es una variable discreta de recorrido finito, porque el recorrido iba desde 0 hasta m, porque 1 elegía qué tamaño de muestra, pues hacía las m repeticiones independientes del experimento Bernoulli. Ahora, en esta variable discreta que vamos a ver, que se llama de Poisson, vamos a ver que no tiene recorrido finito, pero que sí es una variable discreta. Y la otra continua que vamos a ver es la distribución normal, que va a ser que es la más usada de toda la estadística. Después vamos a hacer un comentario cuando lleguemos. Entonces, vamos a empezar imaginando esto. Vamos a empezar con lo que llamamos modelo espacial de la distribución de Poisson. Esto es así. Imagínense que uno tiene un tubito de ensayo con una suspensión de células, algo que podamos ver en el microscopio. Células, glóbulos blancos, una dilución de glóbulos blancos, etc. Entonces imaginemos que tenemos una plaquita, acá creo que era un cultivo de células, porque esto es como si fuera una placa de agar, pero que lo podemos distribuir en una placa donde todas estas divisiones que están ahí tienen un volumen o superficie determinado. Si es muy chata, podemos imaginar superficie. Si tiene alguna profundidad, podemos imaginar un volumen. Por eso vamos a hablar indistintamente de volumen o superficie. Entonces uno tiene esa suspensión con una cierta densidad, tantas células o lo que sea, llamémosle células, no me acuerdo cómo lo llamé acá, partículas, distribuidas en un determinado volumen, y eso lo vuelca sobre la placa. Entonces uno se van a repartir en esta placa en forma aleatoria. Si no está inclinada para ningún lado, se van a distribuir en forma aleatoria. Entonces uno puede encontrar algunas celdas donde no haya caído ninguna, algunas donde haya caído 1, 2, 3, etc. Tenemos posibilidades. ¿Qué posibilidades hay? ¿Puede ser que haya ninguna? Sí, puede ser. ¿Que haya una? Sí, 2, 3. Podemos decir, más de esto, más de 10 no va a haber, más de 100 no va a haber, más de 1000 no va a haber. Es cierto que los valores altos van a tener mucha menos probabilidad, porque es difícil que se haga un masacote en un cuadrito chiquito donde entre una cierta cantidad. Los valores grandes de hallazgos, de eventos, de células, de partículas, etcétera, van a tener muy baja probabilidad. Van a tener más probabilidad seguramente los valores pequeños, 0, 1, 2, 3, etcétera. Pero uno no puede dar un final y decir más de acá no va a haber. Pero sí es cierto que o hay 0, o hay 1, o hay 2, y no puede haber un 1,5. Eso lo hace variable discreta. Pero el recorrido va a ser infinito numerable. Entonces, si a la variable x, acuérdense que la variable es lo que siempre contamos, lo que registramos, lo que medimos. Lo que vamos a registrar acá es el número, acá eran colonias, en un volumen B o superficie S. Entonces, es número de colonias en un determinado volumen o superficie, donde ese volumen o superficie es cada uno de estos cuadritos. Todo se supone con el mismo volumen o superficie. Entonces se dice que esa X, esa variable que es número de colonias en un determinado volumen o superficie, sigue una distribución de Poisson y el parámetro se llama lambda, la letra griega lambda. Ese es el parámetro. Ahora, si ustedes se fijan, díganme de qué va a depender que en cada cuadrito haya más o menos cantidad de colonias que se formen en cada cuadrito. ¿De qué va a depender? O sea, este lambda. Ahí lo tienen escrito, pero imagínense, ¿cuándo van a tener más colonias por cada cuadrito? Una depende de esto, ¿no? De la densidad. Si este tubo tiene una gran densidad, decime, Ariel. Si este tubo tiene una gran densidad, va a ser más probable que haya más colonias, se formen más colonias en cada cuadrito. Y la otra cuestión es el volumen o superficie. Si estos cuadritos, si estas celdas tienen más volumen, van a tener más probabilidad de tener más cantidad de células o de colonias o lo que sea. Entonces, esa cantidad de eventos en ese volumen de superficie va a depender, en definitiva, lambda, pero lambda junta esos dos conceptos, el de la densidad y el de volumen, que son directamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, o sea, directamente proporcional a la densidad al volumen. Si yo tengo más volumen, tendré mayor
lambda. Si tengo más densidad, tendré mayor lambda. ¿Y qué es ese lambda? Ese lambda es como el número promedio de ocurrencias, porque si uno pudiera tomar todos los cuadritos que tiene y calcularles a todos ellos el promedio, sumar cuántos por cada cuadrito, cuántas, hacer el producto y después dividirlo por cantidad de cuadritos, eso voy a tener un número promedio de ocurrencias. ¿Ok? Un número promedio. Ese lambda es el número promedio y depende de la densidad y del volumen. Fíjense que este lambda tiene las mismas unidades de X. Ahora vamos a ver las unidades de cada una de las cosas. Por supuesto que el recorrido es un número natural entre 0 e infinito. 0, 1, 2, 3, etc. O sea, los naturales incluyendo el 0, pero no tengo un límite superior. O sea, eso es técnicamente un infinito numerable. ¿Qué es la densidad? La densidad sería número de partículas, número de colonias, número de ocurrencias, número de células, número de eventos de lo que esté contando, por unidad de volumen o superficie. Sí, acá podría haber puesto para que coincida número de colonias o número de partículas acá, sería lo mismo. Número de partículas por unidad de volumen o de superficie. Fíjense que si son colonias, tendré colonias por milímetro cúbico, o colonias o partículas por centímetro cuadrado, ¿ok? Esas unidades son número de ocurrencias por unidad de volumen o superficie. Y después, cuando yo multiplique, lo vamos a ver en el ejemplo después que vamos a resolver, cuando yo multiplique ese número de partículas por unidad de volumen y lo multiplique por el volumen, la unidad de volumen se va a simplificar y me va a quedar, cuando calcule el lambda, en el número de partículas, eventos, células, etc. Este modelo espacial no es el único. Puedo tener un modelo que se llama temporal. Este es un contador de radiactividad, y si yo me paro, me siento, me arrodillo al lado de este contador durante un determinado tiempo, registro el número de partículas emitidas en un tiempo t, el tiempo que yo me pongo a registrar la ocurrencia de ese número de partículas emitidas, de esta fuente radiactiva. Esta X también es distribución de Poisson de parámetro lambda. ¿Por qué? Porque yo voy a tener algunos intervalos de tiempo que me debe tener a lo mejor que no emitió ninguna, o algunos que haya una, o dos, o tres, etc. ¿Puedo decir más de esto no va a haber? No sé. No puedo decir. Más de 1000 no va a haber. Bueno, puede ser que a lo mejor tenga menos probabilidad los valores grandes. Pero es un recorrido también infinito numerable, el número de partículas emitidas en un cierto intervalo de tiempo t, que es el que elige el experimentador. ¿Durante cuánto tiempo me voy a sentar al contador a ver cuántas partículas emitieron? Y fíjense que este lambda también es un producto entre el tiempo y lo que se llama intensidad. El tiempo que yo me pongo a medir, a registrar, y la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad depende del emisor de partículas. Va a haber algunos que emitan más partículas y otros que emitan menos. Esa intensidad va a ser el número de partículas por unidad de tiempo, que depende, por supuesto, del elemento que está emitiendo. No solo emitir partículas radiactivas. Van a haber experiencias que son, por ejemplo, el número de llamadas que llega a una cierta central telefónica en un determinado intervalo de tiempo. Y eso también es Poisson, porque voy a tener algunos que no va a entrar ninguna, otros que va a entrar una, dos, tres, etcétera, y no puedo decir más de acá no va a haber. Pero sí es cierto que el recorrido son números naturales, 0, 1, 2, etcétera, pues son recuento de cosas. Y entre 1 y 2 no hay nada, entre 3 y 4 no hay nada, y entre 1000 y 1001 no hay nada. Entonces la intensidad será el número de partículas por unidad de tiempo. Por ejemplo, número de partículas por segundo, y cuando esto lo multiplique por segundos, me va a quedar lambda en las mismas unidades de la variable. ¿Ven? Lambda tiene las mismas unidades de la X. Número de colonias acá, número de partículas acá, número de llamadas en cualquier otro modelo temporal. Entonces tenemos modelo espacial y modelo temporal. Como también, como cualquier variable discreta, puedo definir una función de probabilidad puntual, la que asigna a cada valor del recorrido la probabilidad de ocurrencia. En el binomial era P de X tomar el valor K, era el número combinatorio MK por P a la K por cual M menos K. Bueno, para la Poisson es este. La probabilidad de que X tome un valor K cantidad de colonias, K cantidad de partículas, K cantidad de lo que sea, va a ser igual a E a la menos lambda.
E es el número E, la base de los logaritmos naturales. Menos lambda es este lambda con exponente negativo, ¿no? Multiplicado por menos 1. Lambda elevado a la k, donde k es este, el valor que quiero que tome en ese momento, dividido el factorial de k. ¿Ok? ¿Cuál era una condición de la función de probabilidad puntual? La primera era que todo P de X, la probabilidad de cada valor, era un número mayor o igual que 0. Bueno, acá fíjense que esto es mayor o igual que 0, es 2, y pico. Lambda es un número promedio de ocurrencias, es positivo. Y K es el valor que toma valores entre 0 y más infinito. Y acuérdense que, como toca factorial, si me tocara 0, el factorial de 0 dijimos que era 1. Así que esto no puede ser nunca negativo, es una probabilidad. Y la otra cosa que tienen acá en la diapositiva 47, tienen una especie de demostración de que la suma de todas las probabilidades vale 1. ¿Cómo lo hacen acá? Fíjense que acá dice, sumatoria para todos los K que pertenecen al recorrido de las probabilidades, P de K, cada probabilidad, es la suma desde K igual 0 hasta infinito, porque el recorrido es infinito, de P de la probabilidad. Esto es un límite de una serie, ¿no? Es la suma de infinitos términos de 0 hasta infinito del valor de la función de probabilidad puntual. Y esto, acá varía K de 0 más infinito, quiere decir que este a la menos lambda, que no depende de K, a efectos de cada uno de estos términos es una constante. Entonces saco factor común, ese a la menos K, y me queda la sumatoria de lambda a la K sobre el factorial de K. Esto se demuestra por límite de una suma, que es E a la lambda. Como acá teníamos E a la menos lambda, E a la menos lambda por E a la lambda es E a la lambda menos lambda, porque es producto de potencias de igual base, y queda E a la 0, o sea 1. ¿Está bien? No tengo que mostrarlo, pero para que vean que realmente vale 1 la suma de todas las probabilidades. Así como para cada función de probabilidad, función de probabilidad puntual de variable discreta, podíamos definir una función de distribución acumulada, f sub x de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t, y es la sumatoria para todos los x que van hasta t inclusive de la función de probabilidad puntual. Después vamos a ver la tabla como no nos interesa ni qué forma tiene, pero también va a ser una función escalonada, ¿no? Porque es una función de distribución de una variable discreta, y la función de probabilidad puntual va a ser una función del gráfico de barras, como vimos para la binomial. Ahora vamos a ver después el gráfico. ¿Hasta acá está bien? Esta la definimos porque tenemos tablas de eso. Acá lo que tenemos es lo siguiente: condiciones del modelo de Poisson. Así como para binomial necesitábamos las tres condiciones: variable dicotómica, m fijo, a lo largo de un m fijo y tomarse de forma independiente, y una probabilidad constante y la misma para todos los individuos de la población. ¿Cuáles son las condiciones del modelo de Poisson? Primero, si tengo dos intervalos disjuntos, o sea que no tienen superposición entre ellos, dos celdas que no se tocan, digamos, bueno, se tocan en el borde, pero no se superponen, el número de ocurrencias en uno es independiente del número de ocurrencias en el otro. Por eso dijimos que la placa la teníamos que tener bien horizontal y no que estuviera inclinada para que no favoreciera más la ocurrencia en algunas celdas que en otras. Entonces, la ocurrencia en uno es independiente del número de ocurrencias en otra celda acá y en otro intervalo acá. Las probabilidades de un determinado número de ocurrencias en dos intervalos que miden lo mismo son iguales. Estos dos, cualquiera de estas celdas, mide lo mismo. La probabilidad de que se dé cualquier valor de la variable, de que caiga la cantidad de determinadas partículas, es la misma para todos. Lo mismo acá. Si yo tomo intervalos de tiempo iguales, la probabilidad de la cantidad de ocurrencias es igual en todos. Si el intervalo es pequeño, la probabilidad de una sola es proporcional a lo que mide el intervalo. Está bien, la probabilidad es proporcional al intervalo. ¿Ok? Si cambiamos la longitud del intervalo, el lambda va a cambiar en forma directamente proporcional. Y la probabilidad de más de una es despreciable comparada con la probabilidad de una sola. ¿Qué quiere decir? La Poisson se define para sucesos más bien raros, no multitudinarios en ocurrencia, más bien raros, o sea, con pequeñas probabilidades de ocurrencia. O sea, la probabilidad de más de una es despreciable comparada con la probabilidad de una sola. Y teóricamente debe ser posible que haya un número tan grande como se quiera de ocurrencias en el intervalo considerado. Teóricamente debe ser posible que haya un número grande. O sea,
Yo no le puedo impedir que si se haga un masacote de células, caigan un montón de células en una cuadrícula. En teoría ese número debe ser posible. Que tenga baja probabilidad, es cierto, pero en teoría debe ser posible que haya un número tan grande como se quiera. ¿Está bien? Bien, sigo. Acá, ¿qué tenemos? Vamos a empezar a graficar alguna función de probabilidad puntual en el gráfico y en la tabla. Lo que les copié acá son extractos de la tabla que ustedes tienen en el campus. Acá, ¿qué tenemos? Una Poisson con el lambda igual a 0,5. O sea, 0,5 en promedio de ocurrencias por cada segmento, superficie, volumen si es espacial, o intervalo si es temporal, intervalo de tiempo si es temporal. Fíjense que la probabilidad de que tome el valor K, 0, 1, 2, etcétera, y el lambda es 0,5. Ahí está la distribución esta es la función de probabilidad puntual. Fíjense que tenemos valores de K entre 0 y 6. Teóricamente el recorrido es infinito, pero ¿por qué llegamos hasta 6? Porque en 6 ya la probabilidad es tan despreciable que aproximada al cuarto decimal es un 0. Fíjense una cosa. Estas son la distribución de probabilidades, ¿no? Acá están bien calculadas, ¿ves? Acá tienen 0,6065, esta altura de esta barra para 1 es 0,3033, esta barra es 0,0758, etc. Miren una cosa. ¿Se acuerdan que la esperanza era el valor esperado, ahí donde estaba el centro de gravedad de la distribución? Miren entre el gráfico y la tabla dónde mirían más o menos que yace el valor esperado. ¿Alrededor de qué valor del recorrido se podrá encontrar la esperanza? Alrededor de donde ya hacen las probabilidades mayores. O sea, entre 0 y 1, diría yo, ¿no? Después ya se hacen muy chiquitas. Entre 0 y 1. Bueno, fíjense. La esperanza de la Poisson es justamente lambda. La esperanza es lambda. O sea que la esperanza acá va a ser 0,5. Ahora lo vamos a calcular. Y la varianza también es lambda. No les voy a calcular la varianza, se los dejo para ustedes. Pero calculemos con esto la esperanza. ¿Cómo calcularían la esperanza acá? Si tienen la función de probabilidad puntual. ¿Se acuerdan? A ver, alguien que tome el micrófono. O que lo escriba. Así sé que no se durmieron. ¿No se acuerdan ya cómo calculaban la esperanza si tienen una variable discreta, una función de probabilidad puntual de una discreta? Bien, la sumatoria, empezamos por ahí bien, Oriana, ¿qué más? ¿La sumatoria de quién? Muy bien, dxy por p de xy. Perfecto, Valentina. Valentina completó, muy bien, bien. Entonces, vamos a hacer ese cálculo acá. Acá lo tienen en vertical, lo que en las tablitas lo escribíamos en horizontal. ¿Qué tenemos que hacer? 0 por la probabilidad de 0, más 1 por la probabilidad de 1, etc. Es el cálculo que tienen acá. La esperanza de x es la suma para todos los x que pertenecen al recorrido de cada xy por p de xy. 0 por 0,6065 más 1, pues bueno, si hacen todo esto hasta 6 por 0, les da 0.5001. Aproximado al primer decimal es un 0,5. No se olviden que nosotros llegamos, acá siempre va a ser aproximado, siempre llegamos a la cantidad de este recorrido, a este valor, pero teóricamente tenemos muchos valores más con probabilidades distintas de 0, muy pequeñas. O sea que acá están aproximado el cuarto decimal, por eso no esperamos que nos dé exactamente 0,5. Pero 0,5001 es una excelente aproximación de la esperanza 0,5. Y justamente es el valor de lambda, el valor promedio. ¿Se acuerdan que dijimos que lambda era el valor promedio para toda la población? Bueno, es justamente la esperanza. Fíjense acá. Acá tenemos probabilidades para una Poisson que tiene lambda 1,5. Si se tomara el trabajo hacer esto, podrían verificar el 1,5. No les calculé la varianza, pero ¿qué tendrían que hacer para verificar que la varianza también es lambda? Tendrían que hacer la esperanza de x cuadrado como 0 al cuadrado por esta probabilidad, más 1 al cuadrado por esta probabilidad, más 2 al cuadrado, etc. Con eso tendrían la esperanza de x cuadrado, y a eso le restan 0,5001 al cuadrado, que es la esperanza de x todo al cuadrado, con las mismas fórmulas que vimos en la clase anterior de variable, en las dos anteriores de variable discreta, ¿ok? Bien.
Fíjense acá, lambda se va haciendo más grande, acá tenemos ya 1,5. Y fíjense que ahora, acá el lambda era muy chiquito, tenían una alta probabilidad los valores pequeños de la variable, de los más chicos hacia los más grandes, había una distribución muy asimétrica. Ahora el lambda se va haciendo más grande. ¿Qué va pasando con esa esperanza? Se va trasladando hacia valores más grandes del recorrido. Entonces ya empiezan a aparecer valores acá a la izquierda con probabilidades más pequeñas que van aumentando hacia valores más grandes y luego, por supuesto, vuelven a disminuir. Entonces, ahora miren, ¿dónde yacen las mayores probabilidades? Entre 1 y 2, 0,33, 0,25. O sea que el lambda va a estar entre 1 y 2, y efectivamente es 1,5. El lambda pensado como la esperanza, ¿no? 1,5. Si se toma el trabajo de hacer cada xy por su probabilidad, van a ver que da un valor muy cercano al 1,5. En realidad es 1,5, pero como acá tenemos infinitos valores, no vamos a hacer la sumatoria de infinitos términos. Nos quedamos hasta aquel término donde la probabilidad hasta el cuarto decimal dio prácticamente 0, ¿no? Bien. ¿Y qué va a pasar si aumentamos el lambda? Bueno, toda esta distribución se va a ir haciendo cada vez más simétrica, fíjense. Ahora tenemos un lambda de 5, un número promedio de 5. Miren la mayor probabilidad, está acá, entre 4, 5 y 6. Bueno, el lambda, si toman todo el laburo, va a dar 5. Y fíjense que la distribución se va haciendo cada vez más simétrica, la cola es cada vez menos cola, y empieza a haber una cola de este lado, y entonces esto se va haciendo cada vez más simétrico. ¿Se acuerdan ese límite que hemos puesto cuando la cantidad tendía infinito, que esta función de probabilidad tendía casi a una función de densidad? Bueno, después vamos a ver una función de densidad real. Bueno, esta entonces cada vez se va haciendo más simétrica a medida que el lambda aumenta. Vamos a resolver un ejemplo. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos más con este ejemplo. Este es el que tienen en la diapositiva 63. La probabilidad de que un isótopo radiactivo emita a lo sumo 7 partículas en un intervalo de tiempo de 2 segundos es 0,9489. La probabilidad de que el número de partículas en un intervalo de tiempo de 2 segundos sea a lo sumo 7 es 0,9489. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que si ahora yo tomo un intervalo de 3,5 segundos no haya ninguna emisión de partículas? ¿Está bien? Vamos a escribir eso en términos estadísticos, en términos de probabilidades, con nomenclatura de probabilidades. Para eso, primero que nada, antes de cualquier cosa, hay que definir la variable aleatoria. Cada vez que se encuentren con un problema, que decidan ya por el modelo, ustedes se van a dar cuenta si es Poisson o binomial. Acá tenemos emisión de partículas en intervalos de tiempo, ahí no hay duda que es una Poisson. Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir la variable aleatoria. Fíjense que tanto binomial como Poisson empiezan con número de. Acá es número de partículas, y para que esté completamente definida y sin ninguna duda de quién es, hay que dar el intervalo que consideraron. Así como en la Poisson era número de éxitos en m repeticiones y había que definir ese m, porque ese m era un parámetro y me definía la distribución, acá lo que hay que definir siempre, e informar para tener bien claro cuál va a ser la distribución, hay que definir la longitud del intervalo de tiempo considerado o el volumen o la superficie considerada. O sea que número de partículas en 2 segundos. Eso hace que esa Poisson tenga esa distribución. Esta X tiene distribución de Poisson de parámetro lambda. Y vamos a escribir esta probabilidad. Fíjense, decía, a lo sumo 7 partículas. A lo sumo 7 es menor o igual que 7. O sea, 7 es el máximo. Entonces, menor o igual que 7 es desde 0 hasta 7. Y esa probabilidad era 0,9489. Entonces, la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que 7 es 0,9489. Y esto, si ustedes se acuerdan, esto por definición es la función de distribución acumulada. ¿Se acuerdan? F sub X de t, que era la probabilidad de que X sea menor o igual que t. Bueno, mi t acá es el 7. O sea que este es F de 7, por cómo está definido con este menor o igual. Esta es discreta, así que el menor o menor o igual es fundamental, porque la probabilidad de 7 aporta. Entonces, esto es F de 7. ¿Y cómo encuentro que lambda es 4? Me voy a la función de distribución acumulada. ¿De quién? De una Poisson.
pero yo no sé cuánto vale lambda. Entonces se tiene que tomar el laburo de agarrar desde la primera página de la función de distribución acumulada y ver cuando f de 7 vale 0,9489. Ustedes vienen avanzando, la probabilidad viene bajando para 7, para 3,7, 0,9648, y acá en 4 encuentran que f de 7 es 0,9489. Entonces, quiere decir que si f de 7 es 0,9489, el lambda era 4. De nuevo les digo, si ustedes abren la tabla en cualquier página de la Poisson y no saben qué distribución es, fíjense siempre acá donde terminan. Acá las probabilidades terminan en 1. Entonces esto es una tabla de función de distribución acumulada. En las anteriores, estas tablas terminaban en 0, terminaban en valores chicos, aumentaban y bajaban. Bueno, cuando todas esas probabilidades van aumentando sistemáticamente, porque acuérdense que la función de distribución acumulada era una función no decreciente, siempre aumentaban, los escalones siempre iban subiendo, o sea que van a terminar en 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, habíamos quedado en que lambda definíamos que era 4, concluíamos que era 4 porque f de 7 vale este valor para cuando lambda es 4. Entonces, ¿ahora qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que en 3,5 segundos? Este dato me sirvió para encontrar cuánto era lambda. Ahora cambio el intervalo de tiempo. Entonces me va a cambiar la distribución de la variable, porque me va a cambiar el lambda. Entonces tengo que redefinir una nueva variable. Y número de partículas emitidas en 3,5 segundos. Dato siempre para que tengan en cuenta. A menos que hubiera cambiado el isótopo radiactivo, el C, la intensidad, es siempre la misma. Lo único que cambia es la longitud del intervalo que estoy midiendo. Mientras no cambie el isótopo, la intensidad C va a ser siempre la misma. Entonces, este dato me va a servir para definir cuánto vale C. Entonces, fíjense, tengo número de partículas en 3,5 segundos, está ahí, también tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, y como lambda es C por tiempo, intensidad por tiempo, acá calculo lambda. ¿Qué me dice esto? ¿Qué tengo? Calculo la intensidad. Lambda son 4 partículas por intervalos de 2 segundos. 4 partículas en intervalos de 2 segundos. Esa es la intensidad. Y ven que es partículas por segundo. Pero ahora mi intervalo cambia de 2 segundos a 3,5. Entonces tengo que hacer intensidad por tiempo. Quiere decir que esta intensidad la voy a multiplicar por el tiempo, nuevo tiempo, 3,5 segundos. Y segundos se simplifica con segundos. Siempre acostúmbrense, sobre todo en la Poisson, de trabajar con las unidades. Para tener bien en claro si es intensidad, densidad, o tiempo, volumen o superficie. Segundo se simplifica con segundo, y el lambda me queda en las mismas unidades de la variable, partículas. 4 sobre 2, 2 por 3,5, 7 partículas. O sea que el lambda ahora me cambió de 4 a 7. ¿Y ahora qué tengo que calcular? Sabiendo cuánto vale el lambda, el parámetro, para esta Poisson medida en 3,5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3,5 segundos no haya emisión de partículas? ¿Qué quiero calcular? La probabilidad de que este número de partículas en 3,5 segundos valga 0. ¿Ok? Valga 0, que no haya emisión de partículas. Entonces quiero calcular la probabilidad de que esta I tome el valor 0. Y fíjense que 0.910 milésimos, y fíjense que ese valor lo puedo leer, miren. ¿Se las puse? No se las puse. Bueno, esta es la función de probabilidad puntual para el lambda de 7. ¿Ven que para 0,0009? Bueno, si ustedes se fijan, no se las copié al lado. Bueno, pero vayan ustedes después a la tabla de función de distribución acumulada y van a ver que para 0, ¿se acuerdan que lo vimos? Era el mismo valor, porque en 0 solo se acumuló la probabilidad de 0. 9/10 milésimos. 0 es el único valor que pueden leer tanto en la función de probabilidad puntual como esta, como en la función de distribución acumulada. 9/10 milésimos. Bueno, en la diapositiva 62 tienen una propiedad que dice lo siguiente. No dice, esperen, acá, dice esto. Si x1 y x2 son independientes, entonces x1 más x2 tiene distribución de Poisson con parámetros lambda 1 más lambda 2.
tienen un x1 con distribución de Poisson de parámetro lambda 1. Tienen un x2 con distribución de Poisson de parámetro lambda 2. Si suman esas dos y son independientes, la Poisson resultante tendrá la suma de los parámetros, de los valores de lambda. Lástima no se las copié, bueno, pero ustedes tienen el PDF y lo van a mirar. Esto es un ejemplo para que veamos. Supongamos que mi x1 es el número de colonias de Staphylococcus aureus en un volumen B. No importa qué volumen, un volumen B. Y x2, número de colonias de Staphylococcus epidermidis, otra especie de estáfilo en el mismo volumen. Entonces ahora ustedes, si son independientes, ¿qué hacen? Ustedes pueden poner en la placa las dos, ambas. Bueno, si cuentan x1 más x2, número de colonias de Staphylococcus, sin importar cuál especie es, digamos, cuál género, son del mismo género, no importa qué especie sean, si cuentan número de colonias nada más en un volumen B, la suma va a ser una Poisson de parámetros lambda 1 más lambda 2. Si no hay interacción entre ellas, si una no se fagocita a la otra, si conviven pacíficamente, el número promedio esperado va a ser la suma de los promedios de cada una. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta acá de la Poisson? O de variable discreta, que ya vamos a abandonar por un rato la variable discreta. ¿Nada? Bueno. Entonces, vamos a entrar en... siempre vamos entrando en temas cada vez más interesantes. ¿Por qué la distribución de Gauss, la campana de Gauss, o la curva de la función de densidad de la campana de Gauss, o distribución normal, es la más interesante? Sí, decime, Maite. ¿Pregunta? No. ¿Por qué es la más usada de toda la estadística? Primero, porque muchos de los fenómenos en la naturaleza, muchos de los fenómenos que nosotros vamos a estudiar, muchas variables, siguen la filosofía, el modelo de una distribución normal. Después con el videito que les voy a mostrar, a lo mejor les aclara un poquito más. Y después, porque nosotros no vamos a ver específicamente, pero aunque no sigan distribución normal, muchos de los métodos que se llaman no paramétricos usan inclusive la normal para aproximar cálculos. Así que por eso es muy usada en la estadística la curva de Gauss. Esta es la función de densidad. ¿Se acuerdan? La función de densidad era la que, si la variable tendía a infinito, era la que limitaba todas esas barras. Bueno, ¿qué característica tiene una función de densidad? Que el área bajo la curva es igual a 1 y la curva es simétrica respecto de x. Perdón, no. Esto es esta particular. Característica de función de densidad. Primero, estaba todo sobre el eje de las x. F de x mayor o igual que 0. Segunda, integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial x es 1. El área total debajo de la curva es 1. Estas características se refieren exclusivamente a la campana de Gauss. El área bajo la curva es igual a 1 de menos infinito a más infinito, y la curva es simétrica respecto de x igual a mu. ¿Qué tiene reflejada acá? La distribución de una teórica variable que se llama FSH, que es hormona folículo estimulante. Tiene valores incoherentes, pero bueno, no nos fijemos solo en valores incoherentes. Es probable que esto sea más estrecha y acá ya no tenga probabilidad, obviamente, pero bueno, imaginemos que tiene una distribución gaussiana. Parámetros proporcionales son hipotéticos, o sea, acá son inventados. La esperanza de x es 6, la varianza es 9, por lo tanto la desviación estándar es 3. Entonces lo que tienen graficado acá. Fíjense, ¿cómo decimos? X, FSH de mujeres, normales, etc. X tiene distribución normal y tiene dos parámetros que caracterizan a esa campana. Dos parámetros, el que llamamos mu y el que llamamos sigma. Mu y sigma tienen las mismas interpretaciones que vimos antes. Mu es la esperanza y sigma es la desviación estándar. Entonces, fíjense, mu es la esperanza porque es el centro de gravedad de la distribución. ¿Ven que es el centro de gravedad? Aparte, esta es simétrica. Si uno armara esto y lo colgáramos, lo tenemos que colgar del 6 para que quede totalmente perpendicular al piso. Esta es la esperanza. Y además, como esta curva es simétrica respecto de x igual a mu, este valor de mu, además de ser la esperanza, es lo que se llama la mediana. La mediana es el valor que en una distribución, después lo vamos a ver para muestras,
parte a la distribución justo en el medio. Entonces, si parte a la distribución justo en el medio y el área total debajo de la curva es 1, a la izquierda de este valor mu igual a 6 está la mitad del área, y a la derecha del valor 6 está la mitad del área, 0,5 de cada lado. Después vamos a ahondar en eso en los cálculos que vamos a hacer para el uso de las tablas. Ahora vamos a ver después el uso de las tablas. Entonces, me perdí. Nada, no me perdí. El área bajo la curva es igual a 1, totalmente simétrica respecto de X. Ahora vamos a ver algunas propiedades más de la campana de Gauss. Esta es la ecuación de la función de densidad de la campana de Gauss, de la distribución normal. Función de densidad, curva de Gauss, fíjense, normal 6, 9. ¿Por qué? Acá dice 6, 9. Nosotros ponemos muy sigma, pero en el infostat, se van a acostumbrar después, acá no pone el sigma, tendría que haberles aclarado. Este 9 es la varianza, porque el infostat no sé por qué pone la varianza en vez del sigma. Nosotros vamos a escribir así, x normal mu sigma, o sea, para nosotros esta x es normal 6, 3. El infostat acá pone la varianza. Bueno, esta es la función de densidad, de probabilidad. Si ustedes grafican esto, les va a dar esta curva. Fíjense, tiene una constante que es 1 sobre la raíz de 2pi por sigma cuadrado. En el PDF lo tiene escrito un poco distinto, creo que el sigma lo tienen afuera, pero no importa. Si operan un poco algebraicamente van a ver que es la misma forma de escribirlo. Ahora les voy a dar una razón por qué lo escribí así un poquito distinto, pero es la misma ecuación. Acá tenemos raíz de 2pi por sigma al cuadrado, ¿no? El pi es el número pi, 3, 14, 15, 9, etc. El pi de Pitágoras. Sigma al cuadrado es la varianza, en este caso sería 9. Por e, base de los logaritmos naturales, a la menos un medio, por x menos mu sobre sigma, y eso elevado al cuadrado. ¿Por qué me gusta escribirlo así? Porque lo que queda acá dentro del cuadrado es, a ver si se acuerdan cómo se llamaba esto, x menos mu sobre sigma. ¿Cómo se llamaba? ¿Variable? ¿Alguien se acuerda? Cuando una variable la restábamos mu y lo dividíamos por sigma. A ver, active el micrófono, a ver si alguno se acuerda. Chicos, ¿se durmieron o no se acuerdan? Muy bien, Emanuel, estandarizada, exactamente. Estandarizada. Esta era cualquier variable a la cual le restábamos mu y lo dividíamos por sigma, es una variable estandarizada. En este caso es la normal estandarizada. ¿Ok? Fíjense, ahora vamos a ver que si a x le resta mu, esto es 0, a la 0 es 1, bueno, esto lo tienen también en el video. Por eso acá tienen la variable estandarizada elevada al cuadrado. Cuando x es igual, bueno, creo que lo explico antes del video, pero en el video lo vamos a ver igual. Cuando x es igual a mu, f de x es esto, ¿no? Porque x menos mu es 0, esto es a la 0, 1 y queda esto. 1 sobre la raíz de 2pi por sigma al cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que cuando x es igual a mu, lo que estamos leyendo acá en las ordenadas es el máximo, ¿no? Pues si x toma el valor mu, toma este. Tienen que alguien más está acá. Si x toma el valor mu, estamos acá, en este caso es el 6, y el máximo vale esto, vale 1 sobre raíz de 2pi por sigma al cuadrado. Y eso, después vamos a interpretar esto que es interesante, fíjense, acá tienen un grafiquito que lo tienen en la diapositiva, en el PDF, que es esto. Después vamos a verificar que esto vale para cualquier normal, sea quien sea mu y sea quien sea sigma. Entre mu más menos una vez sigma, ¿ven? Mu menos sigma, mu más sigma, está aproximadamente el 68,2% de toda el área total. O sea, la probabilidad de encontrar un individuo entre mu menos sigma y mu más sigma es 0,682. O dicho en otras palabras. El área entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma es el 95% aproximadamente. Después con la tabla vamos a calcular el valor exacto. 95% aproximadamente. Y entre mu más menos 3 veces sigma está el 99,7% aproximadamente de todas las observaciones. Este porcentaje lo podemos trasladar a probabilidad. Bien. Ahora les voy a mostrar esto. Bueno, lo que vamos a ver en el video, les cuento un poco. Es un video medio gracioso porque tiene movimientos extraños, porque era una consigna que era hacer stop motion. Entonces, había que usar algún
tema, era un curso de entornos virtuales en educación, y bueno, elegimos hacer la campana de Gauss, explicarla un poco, la interpretación de lo que es la campana de Gauss. Entonces fíjense que si esto es una densidad de probabilidad, ¿qué quiere decir? Que acá tenemos muchos individuos y tenemos menos en las colas. Eso es lo que se interpreta en el videíto este. Díganme si se escucha bien porque me costó mucho tratar de que se escuchara. Si no, igual acá lo tienen en YouTube. Se los voy a mostrar, esperen. Minimizo acá. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Vamos con el... ¿Escuchan? ¿Sí? A ver, esperen. Listo, bueno. Porque la otra vez tuve que tocar algo acá para que se escuchara. Bueno, se los dejo un segundito para que lo... Analizar la curva de Gauss y la introduciremos con un ejemplo sobre la distribución de la variable peso en una población de mujeres adultas saludables que miden entre 1,60 y 1,70 metros. Supongamos que tenemos acceso a todos los valores de peso de la población. Entonces podemos conocer la media o esperanza, a la que denominamos con la letra griega mu, que es el promedio de todos los valores de la variable, su centro de gravedad, y la varianza, que es una medida de la dispersión de los valores de la variable respecto de su esperanza. Si a todos los valores de la variable les medimos la distancia a la media, elevamos al cuadrado para evitar las distancias negativas y calculamos la esperanza de estos valores, habremos calculado la varianza, a la que designamos con la letra griega sigma al cuadrado. Sin embargo, la varianza tiene la magnitud de la variable al cuadrado. Por lo tanto, se define la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza sigma y se constituye como una medida de dispersión con las mismas unidades de la variable. Ubiquemos en un eje horizontal los pesos de estas mujeres, entre 38 y 78 kilogramos, y marquemos sobre él a la media de la población, y a la media más menos una desviación estándar, y la media más menos 2 desviaciones estándar. Ubicaremos en este eje a toda la población en orden creciente de pesos. Es evidente que habrá pocas mujeres en el extremo inferior izquierdo, muy flacas, pocas en el extremo superior a la derecha, muy gordas, y que la mayoría estarán ubicadas en un intervalo central. Así, el 68% de los valores se encontrará en el intervalo constituido por la media más menos una desviación estándar, y el 95% de los valores en el intervalo constituido por la media más menos 2 veces la desviación estándar. Entonces, estas mujeres, para poder ubicarse donde indica su peso, no tendrán más remedio que encimarse unas con otras, metafóricamente hablando. Si dibujamos una línea roja que marque sobre el eje de las ordenadas, vertical, la densidad de mujeres en la zona correspondiente al eje del peso, veremos que es muy baja en pesos bajos, que va aumentando la densidad cuando nos acercamos al centro y que vuelve a disminuir la densidad cuando llegamos a las mujeres muy gordas, porque hay menor densidad de ellas en la población. Hemos dibujado la curva normal o campana de Gauss. La ecuación de la curva es la que escribimos arriba a la derecha. Observen que el eje de simetría de las curvas es la recta x igual a mu. Si tomamos alguna mujer de la población y medimos su peso, es seguro que va a caer en algún valor debajo de la curva. Es decir, que podemos escribir que la probabilidad de encontrar un valor de peso entre menos infinito y más infinito es 1, porque es totalmente seguro que lo encontraremos en ese intervalo. Esto lo decimos así: el área total debajo de la curva vale 1. Y si queremos calcular la probabilidad de que una persona tomada al azar de esa población tenga valores de peso dentro de un intervalo, tendremos que calcular el área debajo de la curva dentro de ese intervalo. ¿Qué pasaría si la población tuviera mayor dispersión de los valores alrededor de la esperanza? Es decir, mayor varianza y por lo tanto mayor desviación estándar. Pasaría algo como esto. El máximo de la curva bajó y ahora es posible encontrar más valores extremos hacia ambas colas de la distribución. Hay más mujeres extremadamente flacas y más mujeres obesas. ¿Justifica la fórmula de la ecuación que el máximo de la curva baje? Sí, así es.
Si nos ubicamos en el centro de la curva, cuando x vale mu, el exponente vale 0. E elevado a la 0 es 1. Entonces, el valor sobre la ordenada será 1 sobre raíz de 2 pi por sigma al cuadrado. Y como sigma cuadrado está en el denominador, cuanto mayor sea, menor será el valor sobre la ordenada. Hay muchas variables en el universo que siguen una distribución normal. Y esto es interesante porque la mayoría de la estadística inferencial se apoya sobre el concepto de la campana de Gauss. La campana de Gauss nos rodea. Bueno, ¿les gustó? Bueno, ¿qué van a decir? Ok, bueno, este es un poco un juego, pero pienso que a lo mejor les ayuda a entender un poco más lo de la densidad de probabilidad. Esperen, algo más me... Bueno. Se entiende por qué el máximo de la curva tiene que bajar. Además, una cuestión intuitiva. Además del hecho de que la varianza está en el denominador, que cuando aumenta el máximo baja, ¿qué pasaría? Si el máximo no bajara y la dispersión fuera más grande, si no bajara el máximo de la curva, el área total debajo de la curva quedaría mayor que 1. Entonces, por intuición, la curva se tiene que achatar porque debajo de la curva tiene que haber el 100% de la probabilidad. ¿Ok? La probabilidad de encontrar un individuo entre menos infinito y más infinito, eso vale 1 porque es el suceso cierto. ¿Ok? Está bueno, gracias. Era un jueguito, pero bueno, esperen que me fui, acá está. Bueno, vamos a trabajar un poco más con la variable normal estandarizada. ¿Por qué nos sirve la normal estandarizada? ¿Por qué nos sirve una variable estandarizada acá? Es también una cuestión más bien práctica. Primero, esperen, déjenme ver, a ver si... Ahora después vamos a ver lo de las tablas. Estandarizar una variable sirve también para identificar, a nosotros nos va a servir para calcular probabilidades, como un cálculo auxiliar para poder usar la tabla, porque ustedes imagínense que los valores de mu pueden llegar a ser infinitos y los de sigma infinitos positivos, pero infinitos. Todos se dan cuenta que sigma va a ser positivo, ¿no? Porque se define en función de una varianza, o sea que la raíz cuadrada de una varianza que es positiva va a ser un número positivo. Si uno no estandarizara, necesitaríamos infinitas tablas, pues tendríamos que tener infinitos valores de mu y de sigma. Entonces, todo se reduce a una normal estandarizada que tiene esperanza 0 y desviación estándar 1. Esto lo demostramos la otra vez, que la esperanza de la variable estandarizada era 0 y la desviación estándar era 1. En este caso particular esto va a ser normal, pero que la esperanza era 0 y el desvío 1 valía para cualquier variable estandarizada. Si ustedes se acostumbran a manejar el Infostat, no van a necesitar hacer todo el cálculo como vamos a hacer nosotros, porque el Infostat tiene, ahora les voy a mostrar en una, bueno, no me acuerdo si acá, pero ya lo vamos a ir viendo, en una función que se llama probabilidades y no, pues no empezaron a usar el Infostat todavía. Bueno, cuando lo empecemos a usar, tiene una función que se llama, en estadística, probabilidades y cuantiles, y ahí tienen como todas las tablas de las distribuciones que quieran, y las probabilidades están ahí metidas. A propósito, ya que hablamos del Infostat, es el software que vamos a usar en el resto del cuatrimestre, y los que quieran ya se lo pueden ir bajando. La página es www.infostat.com.ar. Es un software de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Agronomía, y hay un lugar de la página donde dice versión estudiantil. Ustedes entren ahí, se baja una versión estudiantil que la tienen por un año, sin limitaciones. La única limitación es que cuando hagan un gráfico va a haber como una marca de agua que diga versión estudiantil, eso es todo. Pero la pueden usar. Y ahí van a tener, después vamos a ver la parte del menú de probabilidades y cuantiles. Bueno, cuando usen la tabla impresa vamos a necesitar estandarizarla. Entonces, fíjense, esta normal estandarizada es la que tienen ustedes en el campus, va a ser de gran utilidad para el uso de la tabla porque es la función de distribución de la normal 0,1. Fíjense lo siguiente. ¿Qué tienen acá? ¿Se acuerdan que f de t en una variable continua era la integral entre menos infinito y t de la función de densidad?
Hicimos un cálculo la otra vez para una sencilla. Bueno, fíjense que acá lo que tienen es la función de distribución acumulada de la normal estandarizada. Entonces, en esta función de densidad, ¿quién no está? No está sigma cuadrado, que estaba acá adentro porque vale 1. ¿Y quién no está acá? Acá tienen ya la z, porque acá ya tenían la x estandarizada. Entonces es la función de distribución para la variable z. La probabilidad de que z sea menor o igual que un valor de t. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tienen en la tabla? Tienen tabulada todas probabilidades desde menos infinito hasta un x, se llama esto porque es, está chiquito, pero dice f sub x, dice f sub z de x, es la probabilidad de que z sea menor o igual que un número x. En vez de llamarlo t, acá el argumento lo llama x, que es este que aparece acá. Entonces, ¿qué características tiene esta tabla? Fíjense, el x más chico que aparece es el 0, o sea, es este, el de la normal estandarizada. Y fíjense el área acumulada hasta 0. ¿Tiene razón de ser este 0,5? Es lo que dijimos hoy, ¿no? Como era simétrica respecto de su esperanza, cada esperanza vale 0, tenemos 0,5 de área en cada lado. Entonces, cuando yo avancé hasta llegar al 0, ya acumulé 0,5 de área a la izquierda del 0. Y de ahí en más, para los x que sean mayores que 0, la probabilidad acumulada va a ir aumentando. ¿Ven que va aumentando hasta que llegamos a un 0,9998? ¿Cómo vamos a leer los valores en esta tabla? Esta primera columna nos da el entero y el primer decimal. Y esta segunda columna nos da el segundo decimal. Quiere decir que si yo quiero ver cuánto se acumuló en una normal 0,1 hasta 1,32, va a ser este punto, 0,9066. El 1,3 lo leo acá y el 2 como segundo decimal acá, o sea, 0,9066, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para calcular con esta tabla necesitamos tener en cuenta dos cosas, porque fíjense que si uno mira esto, podría calcular probabilidades para valores que estén a la derecha del 0, pero no necesariamente, porque acuérdense que el área total debajo de la curva vale 1, lo cual nos asegura que si yo pongo un valor, el área a la izquierda más el área a la derecha, suma 1. Si quiero un área a la derecha, tendré que hacer 1 menos el área a la izquierda. O sea, tengo que manejarme con los sucesos complementarios. Y después las probabilidades son simétricas respecto de 0. O sea, si yo tengo un x acá, el área a su derecha va a ser la misma que el área a la izquierda del x mirado como en una imagen especular, poniendo un espejo que pase por 0. El área a la derecha de este x va a ser la misma que el área a la izquierda del x cambiado de signo, ¿no? Mismo valor absoluto, pero negativo. Ahora vamos a usar esas propiedades para el uso de las tablas. O sea que con estos dos datos podemos usar la tabla para cualquier valor que queramos calcular. Ah, acá les puse, observar que el mínimo valor de x de z que aparece es el 0, bueno, zx, y que el área a la izquierda es 0,5, como lo que dijimos antes. Bueno, lo que les conté antes. En la primera columna tienen el 0, en el entero el primer decimal, en la primera fila, en esta, el segundo decimal. Así, probabilidad de que z sea menor que 2,24, es f de 2,24, y acá tienen el 2,2 y el 4 acá, 0,9875. ¿Sí? Ahora vamos a ver el uso de la tabla para distintas situaciones. Y al final vamos a resolver un problema con la distribución normal. Bueno, acá se las copio en cada diapositiva, les copio la campana, la tabla. Vamos a usar nuestra tabla. Pueden tener otras tablas que tabule las áreas desde el 0 en adelante y así va a empezar con 0 y va a seguir aumentando. La nuestra tiene la función de distribución clásica. Y acá les puse las dos condiciones que van a tener que tener en cuenta para calcular probabilidades. Bueno, una cosa. El área a la izquierda de un z positivo tiene que ser mayor que 0,5. ¿Todos están de acuerdo? Un z o un x acá, positivo. El área a su izquierda tiene que ser mayor que 0,5. ¿Por qué? Es totalmente lógico, porque hasta 0 se acumuló 0,5, y cualquier número que esté a la derecha del 0 va a acumular algo más de 0,5, o sea que va a ser mayor que 0,5. ¿Por qué les pongo estas cosas? Porque cuando calculen probabilidades, cuando tengan que calcular probabilidades usando la tabla, les viene bien hacer un monitoreo del resultado y saber de antemano si el valor de probabilidad que les va a dar menor que 0,5 o mayor que 0,5. Acá el punto, digamos, límite para deducir es el 0,5.
Entonces, el área izquierda de un z positivo tiene que ser mayor que 0,5. Por ejemplo, probabilidad de que z sea menor que 1,12, por definición, acá. Es una variable continua. Acá les puse un menor. Puede ser menor igual tranquilamente y sería un f de 1,12 en ambos casos. Porque la probabilidad justo en 1,12 es 0. Así que ponga menor o menor igual es exactamente lo mismo. Entonces, área a la izquierda de 1,12 es f de 1,12. Y primero, ¿este valor lo voy a encontrar en la tabla? Sí, porque es mayor que 0. ¿La probabilidad acumulada la voy a encontrar en la tabla? Sí, porque va a ser mayor que 0,5. Entonces, ¿dónde leo el 1,12? 1,1 acá y el 2 acá. 0,8686. Si alguien se pierde, me dice. ¿Está bien? 1,1 y el 2 como segundo decimal. 0,8686. El área a la derecha de un positivo tiene que ser menor que 0,5. Porque si yo tengo acá el 1,12, el área a la izquierda es 0,8886, ¿cuánto va a ser el área a la derecha? El área complementaria, a lo que me da la tabla, fíjense. Si yo quiero la probabilidad de que z sea mayor que 1,12, piensen que este fuera el 1,12, el área a la izquierda es 0,8686, el área a la derecha es el área complementaria, o sea, va a ser 1 menos 0,8686. ¿Por qué? Probabilidad de que z sea mayor que 1,12 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o menor igual que 1,12. Eso es 1 menos f de 1,12, o sea, 1 menos la misma probabilidad de antes, es la complementaria. ¿Ok? Y esta probabilidad no está en la tabla, tuvimos que armarla. Si yo quiero el área a la derecha de un número que sea positivo, no la voy a leer directamente en la tabla, la tengo que armar como 1 menos f de ese número. ¿Está bien? Porque es un área menor que 0,5 y no la tengo. Acá no leemos probabilidades menores que 0,5. Fíjense que la más chiquita que aparece es el 0,5 para el 0 y van aumentando. El área a la derecha de un z negativo. Bueno, ahí ya lo escribí. Pero si yo tengo un z negativo, ¿cuánto va a ser el área a su derecha? Va a ser el pedacito para llegar al 0 más toda la mitad de 0 más infinito. O sea que va a ser mayor que 0,5. ¿Sí? Por ejemplo, probabilidad de que z sea mayor que menos 1,12, si este es el 1,12, el menos 1,12 está a la misma distancia del otro lado del 0. Entonces, las áreas, a partir de ese número, van a ser las mismas que este, solo que cambia derecha por izquierda. El área a la derecha del menos 1,12 va a ser lo mismo que el área a la izquierda de 1,12, 0,8686. Todos estos cálculos intermedios, si quieren, los escriben. Si no, cuando resuelven un problema, lo único que necesitan hacer es un dibujito de una campana de Gauss, con el 0 como esperanza, y escriben el punto. Este va a ser un menos 1,12 a la izquierda, y cuando marquen toda el área a la derecha, lo calculan directamente en la tabla. ¿Está bien? ¿Qué pasa a la izquierda de un z negativo? ¿Cuánto va a ser el área a la izquierda de menos 1,12? Bueno, va a ser la misma que había a la derecha del 1,12, positivo. Entonces va a tener que ser más chica que el 0,5. Fíjense que tenemos. La probabilidad de que z sea menor que menos 1,12 es la misma que z sea mayor que 1,12. Esto solo es porque la distribución es simétrica respecto del 0. Esto no es una propiedad para cualquier función de densidad. Esto vale porque esta es simétrica respecto de 0. Y el menor estricto mayor o igual, acá no importa porque es una variable continua. Y la probabilidad de que z sea mayor que 1,12, caemos acá. Es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,12, 1 menos f de 1,12, 1 menos 0,1314. O sea que era la misma a la izquierda de menos 1,12 que a la derecha de 1,12 positivo. ¿Está bien? Esto en cuanto a valores, cálculo de probabilidades en las colas, lo que llaman colas. Acá las colas o tails son efectivamente colas a la derecha o a la izquierda de la distribución. Bueno, acá calculamos valores en las colas. ¿Qué pasa si yo quiero calcular un área entre dos puntos positivos, dos valores positivos? El área entre este punto y otro punto va a ser un pedacito, que obviamente va a ser menor que 0,5, porque el área entre dos valores positivos es solo un pedacito de la mitad de todo el área debajo de la curva. Por ejemplo, la probabilidad que z esté entre 1,12 y 2,04. ¿Qué va a ser? Va a ser
todo lo acumulado hasta 204, que está más a la derecha, menos todo lo acumulado hasta 1,12, que está más a la izquierda. Acuérdense la propiedad que decía que si A es menor que B, A menor o igual que B, f de A es menor o igual que f de B, porque la función de distribución acumulada es no decreciente. Entonces voy a hacer todo lo acumulado hasta el mayor menos todo lo acumulado hasta el menor. F de 204 menos F de 1,12. ¿Dónde leo F de 204? 2.0 entero y primer decimal. 4 el segundo decimal. 0,9793. Menos, bueno, F de 1,12 ya lo calculamos antes. Obviamente que esta probabilidad iba a ser más chica que 0,5. ¿Qué pasa si son dos valores negativos? Exactamente lo mismo. Solo que ustedes ponen un espejo en el 0 y lo que leyeron a la derecha lo leen a la izquierda. Va a ser la misma. Por eso les pongo siempre los mismos números para que vean que es igual. También tiene que ser menor que 0,5, obviamente, porque es un pedacito de área, pero el del otro lado de la distribución. Ahora les puse lo mismo, pero los negativos. La probabilidad que Z esté entre menos 2,04 y menos 1,12. Por supuesto que menos 2,04 está más a la izquierda de menos 1,12. Y fíjense que eso hago el mismo cálculo que hacía con los dos positivos, porque es como mirarlos al espejo. Hago todo lo acumulado hasta el mayor menos todo lo acumulado hasta el menor. Y eso coincidía con F de 2,04 menos F de 1,12. Bueno, por supuesto que da lo mismo. ¿Y qué pasa si uno es negativo y otro es positivo? Ahí ya no puedo monitorear. Yo no voy a poder decir que es más chico que 0,5. ¿Por qué? Porque si yo quiero el área entre un negativo y un positivo, puede ser muy chiquita si los dos valores están muy cerca del 0 ambos. Pero si los dos valores están muy lejos del 0, puede ser hasta mucho mayor que 0,5. Vamos a ver un ejemplo. Depende de qué tan cerca o lejos estén de la esperanza 0. Por ejemplo, entre menos 1,12 y 2,04. Menos 1,12 y 2,04. Fíjense, vamos a armarla. Hago F de 2,04 porque es lo acumulado hasta el mayor. El mayor es el que está a la derecha del 0. Menos, a eso tengo que restarle, la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,12. Si yo tengo un 2,04 acá y un menos 1,12 de este lado, hago todo lo acumulado hasta 2,04 menos todo lo acumulado hasta menos 1,12. O sea, la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,12. Y eso va a ser F de 2,04 menos, fíjense que esta probabilidad, si vamos a la diapositiva anterior, la probabilidad de que Z fuera menor que un negativo, menor que a la izquierda de un negativo, era lo mismo que a la derecha del positivo y era 1 menos F del positivo, ¿no? Entonces, cuando yo llego acá a armar esto, la probabilidad que Z sea menor que menos 1,12 es lo mismo que hacer 1 menos F de 1,12. Ahora yo no tengo pizarrón para escribírselos, pero ustedes después todo esto lo escriben sobre un papel. Pongan los números, marquen las áreas y van a ver que el cálculo es muy sencillo. Entonces, el área a la izquierda de menos 1,12 es lo mismo que 1 menos F de 1,12 positivo, porque el área a la izquierda del negativo es lo mismo que la derecha del positivo. Y eso, el positivo me refiero al mismo valor absoluto. Y eso es 1 menos F del positivo. Entonces, el área a la izquierda de menos 1,12 es 1 menos F del 1,12 positivo. ¿Y ahora qué hago acá? Fíjense, esto nos va a venir bien como regla mnemotécnica después. A esta, a lo acumulado hasta 2,04, hasta el mayor, le resto 1 menos F del 1,12. O sea, de este cambiado de signo. Cuando saco el corchete de acá, el 1 me va a quedar negativo y este F me va a quedar positivo. Entonces me queda F de 2,04 más F de 1,12 menos 1. Porque este quedó positivo, este negativo. Entonces, sumo esas dos probabilidades, estas las sumo, y después le resto 1, 0,3479. ¿Por qué me quedó tan grande? Y porque el 2,04 está bastante a la derecha y el menos 1,12 está acá a la izquierda. El área total resultó mayor que 0,5. Entonces, como regla mnemotécnica, si tengo el área Z entre un negativo y un positivo, va a ser F del positivo más F de este negativo tomado en valor absoluto menos 1. Y acá les puse un caso particular que es muy interesante, porque es, ¿qué pasa si esta es Z, la busco, la probabilidad, entre dos valores que tienen el mismo valor absoluto? Uno negativo y otro positivo. ¿Qué voy a hacer? F del positivo
más f del negativo en valor absoluto menos 1. Pero esto justamente es dos veces f del positivo, menos 1. Entonces, si tengo esto, va a ser 2 veces f de 0,2 menos 1. 2 por, ¿dónde está el 0,2? Acá. 0,2 es entero 0, primer decimal 0 y segundo decimal 0. 0,5793. 2 veces 0,5793 menos 1. 0,1586. Y acá es chiquito. ¿Por qué? Porque el menos 0,2 y el 0,2 están muy cerca del 0. Así que acá el área dio chiquita, más chica que 0,5. Y siempre usamos esto, ¿ok? Bueno. ¿Se entendió más o menos el uso de la tabla? Después lo revisan, lo hacen de nuevo. Traten de hacerlo con un papel al lado. Ahora vamos a hacer algo más interesante, que es verificar esas probabilidades que yacen entre la esperanza y un desvío estándar y esperanza y 2 desviaciones estándar. Esos grafiquitos que estaban con las áreas en colores abajo a la derecha de la diapositiva de aquella anterior. Después ustedes van a hacer lo demás. Yo voy a hacer entre mu más menos 1 vez sigma y mu más menos 2 veces sigma. Vamos a escribir esa probabilidad. ¿Se acuerdan, no? Era el área entre el mu y más menos sigma. Entonces, ¿cómo lo escribimos esto? Es la probabilidad de que x esté, la variable x cualquiera, x cualquier normal mu sigma, que esté entre mu menos sigma y mu más sigma. Bueno, acá no les volví a escribir. X tiene distribución normal mu sigma, pero se entiende, ¿no? Es para cualquier x normal mu sigma. Quiero calcular la probabilidad de que x esté entre mu menos sigma y mu más sigma. ¿Qué tengo que hacer para calcular esa probabilidad? Lo primero que tengo que hacer es estandarizar, ¿no? Porque mu y sigma son genéricos, ven que son cualquiera, no les di ningún valor, es cualquier mu y cualquier sigma. Entonces, ¿qué hago? Estandarizo. ¿Cómo estandarizo? Los 3 miembros de esta desigualdad que tengo que hacerles a los 3. Restar mu y dividir por sigma para estandarizar. Entonces, a esto le resté mu y lo dividí por sigma. A esto le resté mu y lo dividí por sigma. A esto le resté mu y lo dividí por sigma. Y ahora, ¿cómo hago cada cosa? Esto es un número. Es un número que no sé cuánto vale, porque es un genérico de mu y sigma, pero es un número. Mu menos mu da 0. Y después me queda menos sigma sobre sigma, que se va a simplificar. Acá lo mismo. ¿Y acá qué es x menos mu sobre sigma? ¿Cómo se llama x menos mu sobre sigma? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre tiene x menos mu sobre sigma? La variable normal estandarizada. Exactamente, niña, Ailén. La normal estandarizada, la que llamamos z. Fíjense de ahora en más que para que yo hable de probabilidades, pues este concepto lo vamos a retomar cuando veamos intervalo de confianza, para que yo hable de probabilidades, en la expresión de probabilidad, hay algo que es variable aleatoria y hay un número que es fijo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo piense, a ver, vamos, esperen, déjenme poner un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que yo piense un número par? En teoría es 0,5, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un número que yo todavía no lo pensé, que tome un valor que sea par. Si me gustan los pares, la probabilidad va a ser un poco mayor que 0,5. Si me gustan los impares, la probabilidad va a ser un poco menor que 0,5. Pero es un hecho que todavía no sucedió. Cuando uno habla de probabilidad, habla de algo que todavía no ocurrió. Si yo digo mi número y digo 4, ahora ya no tiene sentido decir cuál es la probabilidad de que yo haya pensado un número par, porque yo ya lo hice y ya lo dije y lo declaré. Ahí la probabilidad ya no existe más. Entonces, o fue par o no fue par. Bueno, acá lo mismo. Siempre que uno tenga una expresión de probabilidad, tiene algo que es aleatorio y algo que es fijo. ¿Qué es lo fijo acá? Este número y este número. ¿Qué es lo aleatorio? Esto, que es la variable z, como dijo Ailén, la variable estandarizada. Entonces, cuando yo acá primero tengo que restar mu de mu, no puedo simplificar nada antes de sacarme los términos. Mu con mu me da 0, menos sigma sobre sigma da menos 1. Mu menos mu da 0, sigma sobre sigma da 1. Entonces, y x menos mu sobre sigma es la variable que llamamos z. Entonces esto es lo mismo que la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1. Y acuérdense que entre un negativo y un positivo, cuando tiene el mismo valor absoluto, era 2 veces f del positivo menos 1. Como regla mnemotécnica, si no se hacen un dibujito y deducen cómo calculan la probabilidad. Bien, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 está acá, 0,8413, porque es el 1.00, 0,8413. Entonces va a ser 2 por 0,8413 menos 1. 2 por 0,8413, 0,6826,
es 1,7826, cuando le resto 1 es 0,7826. Y este es el aproximadamente 68% de los valores que yacen entre mu más menos 1b sigma, ¿no? Porque si estoy en mu más menos 1b sigma, en la normal va a ser entre menos 1 y 1. Bien, ese 68,26%. Y fíjense que esto es independientemente de cuánto valga mu y sigma. Puede ser cualquiera de los infinitos valores mu, cualquiera de los infinitos valores sigma. En toda curva de función de densidad de la normal estandarizada, entre mu más menos 1b sigma está el 68,26% de las observaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ahora quiero calcular entre mu más menos 2 veces sigma? ¿Qué va a ser? Lo mismo que acá. Pero en vez de ser menos 1b sigma, va a ser menos 2 veces sigma. Y en vez de ser más 1b sigma, va a ser más 2 veces sigma. Y acá les va a quedar que mu siempre se va con mu, y acá va a quedar menos 2 sigma sobre sigma, y acá 2 sigma sobre sigma. Acá va a quedar menos 2 y 2. Y entonces queda lo que tienen acá. Cuando hacen toda la cuenta, menos 2 y 2. Z entre menos 2 y 2. O sea que, ¿qué van a tener? 2 veces f de 2 menos 1. ¿Cuánto vale f de 2? 0,9772. 2 por 0,97, 72, 2 por 2, 4, 2 por 7, 14, llevo 1, 2 por 7, 14, y una 15, llevo 1, 2 por 9, 18, y una 19. Cuando le resto 1, me queda 0,9544. O sea que ese aproximadamente el 95% es exactamente 0,9544 o 95,44%. Entre mu menos 2 veces sigma y mu más 2 veces sigma. Después ustedes háganlo, si quieren, ese 97 y pico por ciento, háganlo para mu más menos 3 veces sigma. Igual en esta tabla no está porque la corté en 2 para que los números no quedaran tan chiquitos. Pero ustedes tienen hasta 3,90 y algo, o sea que lo pueden buscar en la tabla. ¿Está bien? Bueno, y ahora... Bueno, tenemos un rato largo. Me apuro, esta es la última diapositiva, pero después, si quieren, pueden hacer una consulta. Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a leerlo. Un frasco de 260 centímetros cúbicos se llena con un jarabe medicinal. Eso es en las máquinas de producción, ¿no? Líneas de producción. El volumen en centímetros cúbicos que se vierte en forma automatizada en cada frasco es una variable aleatoria X normal 252 sigma. ¿Qué quiere decir 252 sigma? Y la distribución es normal. ¿Qué quiere decir que esa es una normal con esperanza 252? Qué duda, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Se le imaginan? Una normal 252, bueno, la escribo. X va a ser contenido en centímetros cúbicos, envasado en un frasco de la producción, y X es normal 252 sigma. Solo definida la variable y distribución. Que la esperanza sea 252, quiere decir que esa máquina, a ver, Alexis. ¿No? No, pensé que iba a ser un promedio, pero no. Bueno, es el promedio, es la esperanza, es el valor esperado. ¿Qué implica? ¿Pero qué implica que eso sea una distribución gaussiana? Tiene la distribución que vimos de la campana de Gauss. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las veces va a medir alrededor, o sea, va a cargar en el frasco alrededor de 252. ¿Sí? Pocas veces lo va a llenar muy poquito, va a quedar medio vacío, y pocas veces va a llenar demasiado. De hecho, después sigue diciendo, se sabe que la probabilidad de que exceda el volumen del frasco, o sea, la probabilidad de que la máquina llene y lo vuelque. Eso va a ocurrir pocas veces, porque esas pocas veces van a ser las colas de la campana de Gauss. Pocas veces que llene poquito y lo deje medio vacío, pocas veces que llene demasiado y lo vuelque. La mayor parte va a estar alrededor de 252. ¿Cuánto? El 68% de las veces va a estar entre 252 más menos una vez sigma, el aproximadamente 95% de las veces va a estar entre 252 más menos 2 veces sigma. Todo lo que vimos de la normal se aplica a este problema. Entonces dice, se sabe, sigma es un dato hasta ahora, no lo sabemos, pero se sabe que la probabilidad de que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es 0,0228. ¿Qué quiere decir eso? Que se viene haciendo un estudio de la producción esa, desde que se creó la fábrica, y se vio
que 2,28 veces de cada 100 el frasco se volcaba. ¿Se entiende esta probabilidad? La probabilidad que el volumen vertido exceda el volumen del frasco, o sea, que se vuelque, que se rebalse, es 0,0228. ¿Qué quiere decir? Que el 2,28% de las veces el frasco se vuelca. ¿Ok? Eso implica que sea 0,0228. Ahora, ¿qué nos va a permitir eso? Acuérdense que la forma de la campana de Gauss depende de dónde está ubicado. Esperen, les voy a mostrar. Sabía que algo me olvidaba. No lo copié acá, pero les voy a mostrar en la diapositiva. Ya vimos más o menos cómo cambiaba la forma, ¿no? El sigma, pero déjenme ir a la diapositiva de... esto es un error, no sé si se dieron cuenta. Una función de probabilidad así no es, ¿no? Tiene que ser las barras separadas, así parecería un histograma. Eso es un error que se deslizó, corríjanlo. Déjenme ver. Está bien, son cosas que en realidad me olvidé decirlo, bueno, y por eso ustedes tenían que leer esto, pero vamos a recordarlas. Esto lo vimos, ¿no? Las características de la campana de Gauss son, tiene una concavidad positiva, en mu menos sigma está un punto de inflexión, ahí cambia la concavidad de positiva a negativa, sigue negativa hasta mu más menos sigma, una vez sigma, y ahí vuelve a ser concavidad positiva, ¿ven? Acá es convexa, acá es cóncava. Otra característica de la campana de Gauss. Y la curva se hace asintótica a los valores menos infinito y más infinito, se hace asintótica al eje de las X. Mu más menos sigma son los puntos de inflexión, bueno, lo del gráfico achatado lo vimos, y la variable aleatoria, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es lo mismo que cuando tiende a más infinito es 0, o sea que es una asíntota el eje de las x. Es muy poco probable encontrar valores que se desvíen más allá de los 3 desvíos, bueno, todo esto más o menos lo vimos, esto lo vimos. Esto me olvidé de mostrárselos. Esto es cómo afecta la esperanza la forma de la curva. En realidad la forma no la afecta, lo que afecta es su ubicación. Al correrse la esperanza, ¿se acuerdan cuando lo vimos, esperanza más o menos una constante? Al correrse la esperanza lo que hace es se corre la campana. A la derecha si la esperanza es mayor que 0, a la izquierda si la esperanza es menor que 0. O sea, lo que hace es cambiar la posición. ¿Y cómo cambia la varianza o la desviación estándar? Como vimos antes, ¿no? Si la varianza es más grande, la curva es más chata, si la varianza es más chica, la curva se hace más empinada. ¿Ok? Aumenta el máximo, eso ya lo vimos. Bueno, función de distribución estandarizada ya vimos. Esto es una nomenclatura que no les mostré, pero eso lo vamos a usar después cuando veamos test de hipótesis y intervalo de confianza, que hay una... si en la cola de la distribución se deja un área alfa, este puntito que deja a la derecha un área alfa se lo llama z sub alfa. Y esto es lo que tenemos tabulado en nuestra tabla. Bueno, esto más o menos lo vimos. Déjenme ver. Bueno, esto tiene cálculos de cálculos de probabilidades que ya los vimos. Esto esto es un cálculo de interpolación, pero no interpolen. Siempre que les dé algún valor que haya que buscar en la tabla, aproxímenlo a 2 decimales y buscan en la tabla directamente, no interpolen. Y acá tienen el problemita. Bueno, vamos al problema entonces. Entonces, todo esto venía a cuento de lo siguiente. Si conocemos la esperanza y nos da un dato de probabilidad en una cola, que no lo vamos a ver, automáticamente podemos calcular el otro parámetro, que es la desviación estándar, porque entre la esperanza y la desviación estándar nos dan la forma y la ubicación de la campana de Gauss. Entonces, después hay que calcular otra probabilidad de que al llenar el frasco el volumen sea por lo menos 250. Bueno, eso lo vamos a calcular después. Vamos a escribir primero, para resolver esto, el dato que nos dan de probabilidad. Así nos damos cuenta qué es lo que hay que calcular. Siempre lo primero que hacen cuando van a resolver un problema, lo primero es definir la variable y los parámetros que conozcan. En este caso conocemos la esperanza, pero no conocemos la desviación estándar. Lo vamos a calcular a partir de ese dato. Fíjense. Me dice,
se sabe que la probabilidad de que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es 0,0228. ¿Por qué escribimos probabilidad de que X sea mayor que 260? Porque el volumen del frasco era 260. Entonces, la probabilidad de que cuando llene el frasco dé mayor que 260, con lo cual se vuelca, esto es 0,0228, que es el dato. ¿Se entiende hasta acá? La probabilidad de que el volumen de llenado sea mayor que el volumen del frasco, que era 260, es 0,0228. Entonces, ¿qué hago ahora? Estandarizo. Estandarizo acá, estandarizo acá. Resto la esperanza, divido por sigma. Resto la esperanza, divido por sigma. Entonces, como de siempre en cualquier probabilidad, hay algo que es lo aleatorio. Esto, X menos la esperanza sobre el desvío, es la Z. Y esto va a ser un número. Por ahora me queda sigma de incógnita. Hago esta cuenta y esto me da 8 sobre sigma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me quedó? Que la probabilidad de que Z sea mayor que 8 sobre sigma es lo que voy a calcular ahora. Esto es la probabilidad a la derecha de 8 sobre sigma. Eso es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 8 sobre sigma. Porque esto y esto son el suceso complementario. Pero esto, sea menor o sea menor o igual, es la definición de la función de distribución acumulada. 1 menos f de 8 sobre sigma. Entonces, bueno, voy acá, esperen. Voy a volver acá a la tabla. Me olvidé poner un hipervínculo. Bueno, no importa, vamos a ir a la tabla. F de 8 sobre sigma, fíjense una cosa. Estaba acá, ¿no? Probabilidad de Z mayor que esto es 1 menos la probabilidad de Z sea menor. 1 menos F de 8 sobre sigma. ¿Qué hicimos acá? Eso es 0,0228 porque veníamos de este cálculo. Y de acá despejamos F de 8 sobre sigma. Va a ser 1 menos 0,0228, 0,9772. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Uno ya puede saber cuánto va a dar eso. Fíjense que la probabilidad de que X sea mayor que 260 es un número chiquito, es una probabilidad chiquita a la derecha. Lógico, porque 260 está a la derecha de la esperanza. Entonces a su derecha queda muy poca área. Entonces, el F de ese número cuando lo estandarice va a ser muy grande, porque es el complementario de este 0,0228. O sea que tengo F de 8 sobre sigma es este valor de probabilidad. ¿Qué tengo que hacer ahora con esto? Ahora tengo que ir a la tabla y ver quién es el número este, que en una normal 0,1 deja a su izquierda 0,9772 de área. En realidad ya lo vimos, ¿se acuerdan que era el 2? Cuando vimos X entre más o menos 2 veces el sigma, F de 2 era 0,9772. No me voy a la tabla de nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo buscamos? Ustedes lo que... Voy. Tienen un número que no saben cuál es, 8 sobre sigma, pero saben que su F es 0,9772. Entonces, tengo que averiguar quién es este 8 sobre sigma. Voy a la diapositiva anterior. Entro por el cuerpo de la tabla, 09772. ¿Quién tiene un F de 09772 en la normal 0,1? En otras palabras, ¿cuál es el valor de acá de las abscisas de la normal 0,1 tal que a su izquierda hay 0,9772 de área? Es el 2.00. ¿De acuerdo? Es el 2.00 por tabla. Pero ese número 2.00 era este 8 sobre sigma. ¿Está bien? F de 2 es esto, o sea que 8 sobre sigma es el 2 que estoy buscando. De acá despejo sigma, me queda 8 dividido 2, 4. Entonces yo ya sé, gracias a esa probabilidad, de cuánto vale sigma. Entonces ahora ya sé que la normal es 252, 4, ¿no? 4 desviación estándar. Ahora ya sé los parámetros y quiero calcular la probabilidad de que al llenar el frasco, el volumen vertido sea por lo menos 250. O sea, calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual, no sé por qué no le puse el igual, de fiaca nomás, pero bueno, como es continuo es lo mismo, mayor o igual que 250. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Estandarizo. X menos 250 sobre 4 es Z. 250 menos 250, menos 250 no, 252 la esperanza. X menos 252 sobre 4 es Z. ¿Sí? Porque estoy estandarizando la X que tiene esperanza 252 y desvío 4. Y acá hago la misma cuenta. 250 menos la esperanza 252 sobre 4, que es la desviación estándar. Entonces tengo lo que es variable y lo que es fijo. Cuando hago esta cuenta, este número es menos 0,5, lo cual es lógico porque el 250 está a la izquierda de la esperanza. Cuando lo estandarice,
todo número estandarizado, cuando lo estandarice que sea a la izquierda de la esperanza, va a dar negativo en la normal 0,1. Todo número estandarizado que esté a la derecha de la esperanza va a dar positivo en la normal 0,1. ¿Sí? Entonces, quiero calcular la probabilidad de que z sea mayor que menos 0,5. Y eso coincide con f de 0,5. ¿Sí? Porque el área a la derecha de menos 0,5 es lo mismo que el área a la izquierda del 0,5 positivo, por la simetría que tiene la Gauss a partir del 0. Y f de 0,5 es 0,6915. F de 0,5 es 0,6915. Es este. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que 69,15% de las veces se va a llenar con por lo menos 250 centímetros cúbicos de volumen. ¿Sí? Ahora fíjense, bueno, esto es lo que dice acá, ¿no? Se puede interpretar como el 69,15% de los frascos que se envasan tendrán un volumen de por lo menos 250. Pero ahora podemos preguntarnos algo más, podemos ir un poquito más allá. Nosotros sabíamos que el 2,28% se vuelca, que era esto, ¿no? Que supere los 260. O sea, que sea mayor que 250 es el 69,15% de los casos. Pero de estos casos hay un 2,28 que se vuelcan. ¿Se entiende? Entonces, podemos calcular la probabilidad de que un frasco tenga más de 250, pero que no se vuelque. ¿Cuánto se les ocurre intuitivamente que va a ser? El 69,15 envasan más de 250. Pero, entre esos, tengo un porcentaje, que es el 2,28%, que el frasco se vuelca. ¿Cuánto será la probabilidad o la proporción de frascos que den más de 250 pero que no se vuelquen? ¿Alguien ve que va a ser la diferencia entre estos dos valores? El 69,15% de los frascos que llegan con más de 250 menos el 2,28% de los que se desbordan o de los que se vuelcan. ¿Sí? 69,15 menos 2,28. Fíjense, hagan la cuenta, van a quedar lo mismo que esto. Calcular la probabilidad de que un frasco tenga más de 250 pero que no se vuelque es la probabilidad de que X llene más de 250 pero menos de 260. Si hago la cuenta, estandarizo en los tres casos, esto es la probabilidad de que Z esté entre menos 0,5 y 2, F de 2 más F de 0,5 menos 1, y eso da 0,6687. Que casualmente, es el 69,15% de los frascos que se llenan con más de 250, menos el 2,28 de los que se desbordan. Les voy a hacer la cuenta para que lo veamos. Ven, a ver si me aparece la calculadora. No. Voy a terminar la presentación. Ven. Calculadora. Vamos a hacer la diferencia de esos porcentajes para que les quede. Dijimos 69,15% o 0, bueno, vamos con porcentaje. 69,15% es el porcentaje de los que se llenan con más de 250. Si a eso le resto el 2,28%, 2,28 que se vuelcan, 66,87 son el porcentaje de los frascos que tienen más de 250 pero que no se vuelcan, que es esta misma probabilidad multiplicada por 100. ¿Se ve? 66,87. Bueno, me pareció lindo, qué sé yo. Ustedes tómenlo, déjenlo. Es para que se pregunten cosas sobre los problemas. Bueno, con esto terminamos los complementos al PDF. Obviamente tienen que mirar todo el PDF. Mírenlo porque esto es todo hay algunas cosas que no pusimos. Puse las cosas más importantes. Las demás mírenlas ahí en el PDF. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, me queda una duda. ¿Por qué en la tabla normal las probabilidades empiezan en 0,5? Ah, muy bien, espérate. Vuelvo a la tabla. Espérate, a ver si la tengo acá a mano o no. Bueno, vamos a la pantalla y la buscamos ahí. Tabla de bioestadística. Espera que me llegue hasta la normal. Después de la Poisson de distribución viene la normal. Acá. Normal estándar. ¿Por qué empiezan en 0,5? Porque fíjate que
Lo que está tabulado acá, todos estos valores que están acá adentro, son las áreas que hay en la normal 0,1 desde menos infinito hasta el valor de x que lees acá. Entonces, ¿cuál es el valor de x más chiquito que lees? El 0, porque es 0.00. Al 0, todo lo que se acumuló desde menos infinito hasta el 0 es justo la mitad del área. Porque es todo, ¿qué dijimos de la cuadra de Gauss? Tiene el área total debajo de la curva, que es 1, y es absolutamente simétrica respecto de la esperanza, que es el 0. Entonces tenés 0,5 de este lado y 0,5 del otro lado. Cuando vos venís avanzando de menos infinito y llegás al 0, que es el primer valor que aparece acá, se acumuló 0,5 de área. A medida que vas avanzando, vas aumentando la probabilidad según las áreas que se van acumulando a medida que vos vas avanzando en el eje positivo de las X. Y vos vas avanzando y se va acumulando área. ¿Hasta dónde? Bueno, te da hasta un cierto valor. El 1 lo acumulaste recién en más infinito, porque esta es una asíntota. Pero ¿hasta dónde te da? ¿Hasta dónde es más o menos significativo? Acá, 3,49. ¿Ves? Entero y primer decimal. Cuando llegaste al 3,49, al último acumulaste 0,9998. ¿Está bien? Por eso el valor más chico de probabilidad es 0,5 y aparece recién para el 0, o sea, desde el 0, que es el primer valor que aparece. Genial. Bien. Si habrán visto, hay una parte de la tabla que todavía no le dimos bola hasta ahora, pero la vamos a ver después, que tiene estos 4 renglones. Tiene X, que son los mismos que están acá. Tiene f de x, que es lo mismo que está en el cuerpo de la tabla. Tiene 1 menos f de x, que es, voy acá. Si f de x es esto, 1 menos f de x es la colita a la derecha. Y tiene 2 veces 1 menos f de x, que es la suma de las dos colas. Les voy adelantando algo. ¿Por qué están aparte? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de ellos tienen 3 decimales. Y acá ustedes en el cuerpo de la tabla tienen números con 2 decimales. El entero y primer decimal. Y en la columna, en la primera fila, las columnas les indican el segundo decimal. Estos están aparte porque fíjense que las áreas son redondas, son contundentes. 0,90, 0,95, 0,975. Este sí está acá, ahora lo vamos a ver. 0,99, son áreas bien redondas. Lo vamos a empezar a usar esto recién cuando veamos intervalos de confianza. Por eso no se las nombré mucho hasta ahora, después la vamos a ver más adelante. Pero fíjense, por ejemplo, el 1,96 tiene 2 decimales y el 3,09 también, porque el otro es un 0. Agarremos el 3,09. 3,0 y el 9 está acá. ¿Ven que f de x es 0,999, que es este? El área en la cola derecha es 1 menos esto, 1 menos f de x, 0,1% en la cola derecha. Y en las dos colas es esto multiplicado por 2. En intervalo de confianza vamos a usar números que tengan la suma de las dos colas. Por eso esto lo dejamos para más adelante. ¿Qué otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno, chicos, si no tienen más dudas, que dejemos acá. Igual, ustedes, dudas que tengan, que dejo compartir. Dudas que tengan, pueden preguntar acá y pueden mandar al foro. Aprovechen el foro, porque los jefes de trabajos prácticos de ustedes y los ayudantes de ustedes están atendiendo el foro. No sé si en cada comisión les fijaron un horario determinado, pero ustedes manden al foro de consulta de talleres o consulta de teórico práctico si tienen alguna duda del teórico que hayamos visto acá. La de los prácticos lo dejamos para los chicos que les dan la práctica en talleres. Entonces manden a consulta de talleres las preguntas que necesiten y ellos les van a ir respondiendo. Traten, les aconsejo, de no quedarse, que vayan más o menos con la guía de trabajos prácticos, que no se atrasen con los prácticos, porque después lo que ahora parece muy fácil, después se va engrosando. Y vieron que siempre vamos usando conceptos que ya vimos antes, o sea, no son compartimentos estancos los capítulos de estadística, todo va sumando y vamos a ir agregando. Así que traten de no quedarse, de ir haciendo, no les digo que hagan todos los ejercicios de la guía, pero traten de ir haciendo ejercicios para que se acostumbren al manejo de los cálculos, ¿sí? Bueno,
Si no hay más preguntas, esperen, detengo la grabación. Entonces, gracias, de nada, Osvaldito. Bueno, nos vemos entonces hoy es martes, el martes que viene, si Dios quiere.